Bueno, hay algunos elementos recreados, ¿no? Por ejemplo, estas piedras de las moliendas de, Como vestigios. de los molinos. Gran parte también de este tambo estuvo enterrado, o sea, es decir, en el proceso de recuperación y descubrimiento del, de, del secado y el preparado del guñapo, fue por un proceso casual, ¿no? El suelo de esta construcción llegaba hasta acá. No es una ventana, es una puerta. Entonces todo esto se había enterrado durante aproximadamente unos 100 o 120 años, ¿no? Entonces, al momento de hacer el proyecto de recuperación para poner en valor el tambo y la rehabilitación de la vivienda, entonces nos encontramos con uno de los vestigios más valiosos. Recibe el agua de una acequia que lleva el nombre de la famosa Coa, la acequia más importante de Arequipa, ¿no? La que pasaba por la calle Villalba y Cruz Verde. Entonces, de esa acequia sangraba un ramal. Ese ramal pasaba más o menos a la altura del arco. Luego de allí venía el agua, aquí como esta maleza que le han echado acá encima, de estos ramas de higo. Entonces se llenaba, inundaba de agua. Acá se colocaba el maíz, se colocaba la paja encima, el maíz fermentaba, salía el brote. Y cuando eso sucedía, bueno, para mantener siempre húmedo el maíz, existían estos rebosaderos, que son estos canales, estas acequias. Y debajo de los rebosaderos existen unos sifones. Entonces, el maíz fermentado pasaba luego por este sistema de canales, o sea, para componerse y pulir, y luego llegaba a esta segunda poza. En esta segunda poza se hacía el proceso de la absorción de la humedad, o sea, es decir, aquí llegaba el maíz por esa chorrera, se depositaba aquí y por este sifón que se encuentra en la parte inferior salía el agua. Y ¿Ya? se volvía... Claro, lo que quedaba era el maíz fermentado con la fécula. De acá salía el agua por este conducto y de este conducto nuevamente a la acequia. Pero entonces el maíz fermentado, que tenía tres componentes, ¿no? La fécula, que es la parte central del maíz, luego viene el cuerpo del maíz y la extensión del brote del maíz. Entonces, ese maíz era triturado en el molino, que quedaba ahí dentro de la segunda puerta. Allí era preparado y el desecho del maíz era extendido sobre el patio. Y ese desecho del maíz era el guñapo. Entonces el almidón servía para hacer harina y el guñapo para hacer la famosa chicha de jora, ¿no? Entonces esa era la fase del tambo de Araníbal Bellido. Y comenzando el siglo XX lo compra la familia Chirino Soto, ¿ya? Y ellos empiezan a hacer una serie de reformas y como ya la molienda, el maíz y la harina en el mercado empieza a bajar su costo, entonces incorporan este edificio de manera tardía al tambo. Y entonces, como parte del tambo, hay una propietaria que es Doña Isabel. Doña Isabel era conocida como la Cabezona y entonces ahí viene el nombre de la Cabezona. Entonces Doña Isabel vivía acá, en esta construcción del segundo piso. Ella se mandó a construir ese departamentito, lo hizo de madera, entendiendo que era la mejor manera de estar más abrigada. Y para no juntarse con los que venían a residir en el tambo, o sea, con los residentes, entonces también donde está el andamio hay una grada de madera, de allí y se hizo construir un puente que llegaba al segundo piso, donde tenía su sala, su comedor, sus zonas sociales. Entonces ella residía en este segundo nivel, ¿no? Y todos los alojados, los que venían temporalmente con su carga, con sus mulas, entonces lo hacían en cada una de estas puertas, que son pequeñas bóvedas como alojamiento, ¿no? Que tienen la forma, pues, indudablemente casi de un monasterio, ¿no? De ahí viene el nombre, pues, bueno, tanto de la Cabezona, también como casi de manera despectiva,
como el lugar apartado, ¿no? El conventillo, ¿no? ¿Ya? Porque al final casi se parece también en un convento monacal, ¿no? Entonces el nombre viene de ella. El tambo dejó de ser tambo después de los terremotos de 1958 y del 60. Entonces allí ya la economía entró a una dinámica diferente, los hoteles empezaron a aparecer en la ciudad de manera más importante, y el tambo dejó de ser el lugar de alojamiento de los arrieros, porque también aparece los camiones, el transporte, y entonces ya esa tradición en el tiempo hasta los años 70 ya empezaría a morir, y el tambo empieza a ser sustituido como vivienda, ¿no? Y entonces aparece, por ejemplo, la familia de los Soto, aparece la familia de los Llana, de los Pocohuanca, que construyen el edificio de arquitectura Art Nouveau, que es esta construcción moderna, ¿no? Es el famoso estilo buque, y bueno, todos ellos son la nueva generación y la nueva imagen, ¿no? Porque el tambo se convierte de tambo en conventillo de casitas. Y el día de hoy el tambo ha ocupado pues un lugar privilegiado, porque relata la historia en chiquitito de lo que fue la ciudad de Arequipa, ¿no? Una ciudad de Arequipa basada en pequeños terratenientes, ¿no? Que tenían propiedades con grandes huertas, ¿no? Como la casa de don Hernando Rodríguez. El tambo, cuando se inserta dentro de la economía para producir granos y harinas, ¿no? El proceso final de don Juan de Dios Rodríguez y el inicio de Aníbal Bellido, ¿no? Y la evidencia más importante, quizás este es el registro arqueológico más significativo de la ciudad en temas de la arquitectura preindustrial. Y luego el tambo, cuando se vuelve conventillo, y el tambo actualmente que atesora en los segundos pisos, por ejemplo, el trabajo del talabartero, del que maneja el cuero, ¿no? Que nace, claro, viene desde comienzos del siglo XX, pero que sobre los años 60 se afianza, porque hay... Hasta ahora podemos ver. Por supuesto, porque hay migración, ¿no? Y la migración, por ejemplo, de los chumbivilcanos del Cusco traen consigo sus tradiciones. Ellos tienen unos calzados especiales, unos borceguíes especiales, y entonces eso se sigue produciendo para sus tradiciones más importantes. Entonces el tambo es un mundo que cuenta la historia antigua de Arequipa, la historia moderna de la migración de Arequipa, y actualmente la historia contemporánea de la Arequipa, patrimonio cultural de la humanidad. Arquitecto, con respecto a la intervención arquitectónica en sí, tengo entendido que comenzaron por las áreas sociales, ¿verdad? O sea, las áreas comunes, así como los patios, y de ahí ingresaron a lo que son la remodelación de viviendas. Ya, es un proyecto que nace sobre todo en el año 2000 para la Declaración de Patrimonio Mundial. Buenos días. Entonces, en ese año la visión era revalorar elementos, depende de un componente compatible, que es el poblador. Entonces, un centro histórico sin poblador es un museo, es una ruina. Entonces, necesitamos a la población. Por lo tanto, el tambo es estratégico, pues es un pequeño lugar donde viven muchas familias, y a la vez también es monumento. Eso significaba que el primer emprendimiento era la rehabilitación del edificio para la vivienda. Por eso es que lo primero que se hizo fue desarrollar lo que eran los espacios comunes, patios, y luego motivar y propiciar que los vecinos o propietarios se incorporaran dentro de esta dinámica, aportaran parte de su economía, y entonces se recuperó la vivienda. Entonces esa fue la secuencia, ¿no? Entonces el tambo es exitoso porque es un proyecto que amalgama dos concepciones. La concepción de la recuperación del espacio para el residente, la renovación urbana, y en segundo lugar la recuperación del monumento en sí mismo para la memoria histórica del país, ¿no? You're supposed to be somewhere else, and I'm sorry, but soon I gotta do something else, and I'm running late. And don't say to any which one of us did it. A couple drinks till we felt like living it.
When the moon is the sun and we open our eyes. You were never my baby.